tardes con los alumnos presentes. Bueno, para los que no hemos tenido oportunidad de rotar en los grupos de práctica, bueno, mi nombre es el doctor Cristian Aburto, trabajo en el cuidados intensivos del Hospital del Niño Breña y formo parte del con el doctor Tantalián y el doctor Escalante el capítulo de emergencias, ¿no? Entonces conmigo vamos a tener dos teorías hoy día y mañana. Uno es sobre manejo de convulsiones en la emergencia, mañana es trauma pediátrico y el miércoles está programado el seminario, ¿ya? He dejado el último seminario para que tengan tiempo de prepararlo, ¿ya? Preparen sus mapas mentales, entonces para que se pueda aprovechar el capítulo, pues, ¿no? Para los que no han rotado conmigo, la delegada, por si acaso a los grupos, les he enviado unas guías de patologías de emergencia. Ahí está también convulsiones, está trauma, que son teorías, pero también hay otras guías, ya solo para su conocimiento, para que les puedan facilitar a los alumnos que hemos tenido las prácticas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se está viendo, por favor. Y vamos a empezar con un caso escenario. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Sí, ya, vamos a. Entonces, voy a colocar un video. Y bueno, es un video corto de un paciente de una paciente que está convulsionando y quiero que vean más o menos cómo es el manejo que se está dando a esta pequeña. Es una niña que convulsionó en un servicio de pediatría y que al final pasó a la UCI, pero igual la emergencia se tuvo que tratar, ¿no? Estaba fuera de la UCI la pequeña. Así como ella les puede llegar un paciente, ¿no? Donde esté haciendo su serum o en cualquier lugar les llega un paciente y tienen que manejar esa emergencia, es la convulsión. ¿Cuánto pesa? 57, 5 miligramos. ¿Cuánto? 5 miligramos. Una ampollita completa. ¿Está poniendo la vena o están los sales? Está firmando, ¿no? Sí. Tiene vena, tiene vena. Por tu vía, por tu vía. Está contabilizando. ¿Estás midiendo el tiempo, ¿no, amigo? 45. Ahí le voy a pasar. Sí, 45. Ya le pasó ya, ¿no? Ya le pasó ya. Ya le pasó ya. ¿Te pasó? Sí. ¿Desea que lo repita una vez más? Sí, doctor, por favor. Hay Sí. compañeros que creo que no lo han visto. Ya, lo voy a colocar de nuevo, ¿ya? ¿Cuánto pesa? 57, 5 miligramos. ¿Cuánto? 5 miligramos. Una ampollita completa. ¿Está poniendo la vena o están los sales? Está firmando, ¿no? Sí. Tiene vena, tiene vena. Por tu vía, por tu vía. Está contabilizando. ¿Estás midiendo el tiempo, ¿no, amigo? 45. Ahí le voy a pasar. Sí, 45. Ya le pasó ya, ¿no? Ya le pasó ya. Ya le pasó ya. Ahí termina el video. Es un video corto, ¿no? Comprenderán, chicos, no podemos estar así filmando mismo película, ¿no? Pero un videito que nos ayuda para la clase de hoy, ¿ya? Acerca de cómo es el manejo de las convulsiones. A ver, voy a preguntar, tengo la lista a la mano, pero no sé si estará presente porque solo habían 23 presentes, pero a ver. Lisette Carazas Marín, ¿está presente? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Pregunta, Lisset. ¿Qué viste en el video con respecto al manejo de convulsiones, la paciente? ¿Qué te llamó la atención o qué comentario harías sobre el video? ¿Estaba Bueno, la correcto? posición, ¿se refiere a lo que yo veo en la paciente? Sí, o sea, con respecto al manejo. ¿Es un manejo adecuado? ¿Se pudo mejorar alguna cosa? Es una pregunta Bueno, así general. aparentemente lo que le están colocando ayuda. eh, el tiempo también que están considerando que dura la convulsión. Habría que ver cuántas convulsiones ha tenido anteriormente, si es su primera convulsión, si está siendo ya evaluada o ha llegado recién a emergencia, em, para ver qué dosis se le va a colocar. Bueno, ahí consideran el peso, que mencionan que es 57 y mencionan que se le debe colocar 0.5. El tipo de convulsión también es importante ver cómo es la convulsión. En este caso vemos que mueve las extremidades, la posición de los ojos también. Ya. ¿Qué medicamento crees? Tienes razón, ahí dice el peso, ¿no? ¿Y qué medicamento crees que le han administrado? Porque se le administran un medicamento, ahí la enfermera pregunta y ¿no? Le pregunta la cantidad al doctor. ¿Qué medicamento crees que le administraron y paró la convulsión? Puede ser mm, midazolam o clonazepam. Ya, a ver. Gracias, Lizeth, gracias. A ver, otro compañero. A ver. Cristian Cristóbal Lizárraga. ¿Está presente? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué medicamento crees que le han administrado a la paciente? Ah, ¿podría ser lorazepam, doctor? Sepan. Ya. ¿Tenía o no tenía vía endovenosa la niña? Sí, sí, creo que sí mencionaron que tenía vía. Se ve en el video, tiene una en su mano Ujú. izquierda, tenía Sí, una vía tiene uno en endovenosa, su mano una vía periférica. una vía periférica, ¿no? Y a través de esa vía periférica le administraron. Te pregunto eso ¿por qué? Porque va a haber situaciones en las cuales el paciente llega a la emergencia y no va a tener una vía de acceso porque el paciente que está convulsionando se está moviendo. Entonces, difícil que se le canalice la vía en algunas circunstancias. Entonces, vamos a ver en el manejo de las convulsiones, en la emergencia, de que aparte de la vía endovenosa hay rutas alternativas según el medicamento que escojamos. ¿Ya? Tú dices, lorazepam, ¿te escuché? ¿O cuál dijiste? No, no escuché el nombre. Sí, ¿Qué anticonvulsivante? lorazepam, dije. Lorazepam. A ver, gracias, Cristian. A ver, un comentario más. Eh, eh, Ingrid Arquinigo Lavado, Ingrid Roxani, ¿está Sí, presente? doctor, buenas tardes. Sí, Buenas doctor. tardes. La misma pregunta, ¿qué anticonvulsivantes crees que le han administrado a la pequeña y paró la convulsión? En este caso lo que se le podría dar es diazepam, doctor, en 10 miligramos. 10 miligramos, ¿te entendí? Ah, no, en una dosis máxima de 20, doctor, en una dosis de 0.1 miligramos por kilo por dosis. Puede ser en este caso por intramuscular o endovenoso también. Tú has dicho diazepam, ¿no? Entonces, Sí, doctor. ya. Vamos a ver que en pediatría, como le decía, hay rutas para administrar un medicamento. La ruta ideal, como se dice, es la vía endovenosa. Vamos a ver que hay otras rutas. Por ahí tú has dicho intramuscular y has dicho diazepam. Vamos a ver más adelante si dentro del manejo el diazepam se coloca intramuscular o no. ¿Ya? Eh, ¿Ustedes se han dado cuenta? Miren, ve, le ponen oxígeno a la pequeña. Cuando un paciente está convulsionando, no está ventilando adecuadamente.
A veces los niños llegan a la emergencia y te dicen, doctor, está convulsionando desde hace 10 minutos en mi casa y no ha parado. Como que puede llegar también, doctor, ha convulsionado en casa, pero ahorita ya no dejó de convulsionar. Pero igual el paciente que está convulsionando no ventila adecuadamente. O sea, esa oxigenación que no se está dando de forma adecuada. Por lo tanto, van a ver que dentro del manejo importante, ¿no? Ponerle oxígeno al paciente. Puede ser una cánula, una mascarilla como ahora, o dependiendo de lo que se tenga a la mano, ¿no? Y depende también de la edad del paciente. Vemos también de que tenía una vía endovenosa y el doctor ahí le dice, ¿no? Ponle 5 miligramos. Vamos a ver cuáles son los medicamentos que se administran, ¿no? De primera línea y los medicamentos de segunda línea. Siempre que se empieza un manejo de la convulsión, se tiene que meter un medicamento de primera línea. Los de segunda línea quedan para otro momento, ¿ya? Y la administración también va a ser diferente, como vamos a ver. ¿Qué otra cosa? La convulsión, como dijo su compañera, ¿no? Hay niños que son convulsiones generalizadas, ¿no? Generalmente es así, en los pequeñitos vienen convulsionando todo el cuerpito. Hay otros que empiezan a hacer una parte del cuerpo nomás, ¿no? A focalizar en este caso. Y algunas se autolimitan, ¿no? Tú estás preparando ya el anticonvulsivante y solito paró. Pero eso no te quita de que vuelva a convulsionar otra vez. Entonces siempre hay que tener presente eso. Un niño que ha convulsionado puede volver a convulsionar en otro momento y hay que estar preparado para, sin que si es que ese momento es ahí nomás, ¿no? Para tener listo el anticonvulsivante o darle su tratamiento ya de mantenimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la clase. Este es el videito que quería mostrarles. Voy a presentar un PowerPoint. Me dicen si se está viendo, por favor. Sí se ve, doctor, sí se ve. Ya. Entonces vamos a ver el tema manejo, ¿no? De las convulsiones en la emergencia. Este es un pequeñito niñito que llegó a, este es en la emergencia, pero llegó a la UCI, ¿ya? Que había estado convulsionando, ¿ya? Vamos a poner un caso clínico escenario, ¿ya? A ver, paciente lactante, escuchen por favor porque igual voy a preguntar. Paciente lactante, varón, de 8 meses, es un lactante, ¿no? Traído al servicio de emergencia, ¿no? Su familiar, la madre, quien lo traía de emergencia, refiere que 3 días antes de que ingrese a emergencia, presenta tos seca, rinorrea, una rinorrea clara e hiporexia. Un día antes del ingreso, presenta sensación de alza térmica, no cuantificada. Acá sensación de alza térmica, ustedes cuando mamá les diga, doctor, mijito, lo he notado caliente, ustedes asuman que el paciente ha hecho fiebre. Porque muchas veces hay mamitas que no les toman la temperatura, pero te dicen, doctor, ¿sabe qué? Lo he notado caliente. Entonces, ese es un dato para que ustedes digan, ha tenido fiebre. Entonces, la fiebre es un signo que te indica una probable infección, ¿correcto? Sea viral, bacteriana, bueno, pero es una infección probable, la cual no fue cuantificada. E irritabilidad, miren, sensación térmica e irritabilidad. Paciente lo lleva a un médico particular, ¿no? Antes que lo lleve a la emergencia, y el médico particular le da unas gotas, ¿no? Panadol para la fiebre y un antibiótico que no recuerda. El día del ingreso lo nota más irritable y aparecen vómitos lácteos en 3 oportunidades. Esta es la historia con la cual llega este paciente. Pregunta. Yomira Cuellar Cárdenas, ¿está? Yomira. Sí, doctor. Doctora, por el relato de la historia que trae este paciente, en este caso clínico, ¿qué diagnóstico te animarías a pensar hasta este momento, con esta historia? Yomira. Doctor, ¿me escucha? Sí. Em,
Tiene 8 meses. Podría ser bronquiolitis, doctor. En ningún momento la mamá, por lo menos en el relato, te habla de sibilancias. Porque cuando es Bueno, solo dice bronquiolitis, que la tiene mamá te tos dice, seca, rinorrea. no te olvides de que la bronquiolitis, su síntoma es, la mamá te va a decir, no, doctor, siento que el pecho le silba. El pecho le silba significa que tiene sibilancias, que obviamente tú lo vas a corroborar cuando le hagas el examen físico, todo. Acá en un momento se ha hecho sibilancias. A ver, Luis Damián Millones. Luis Damián Millones. Buenas tardes. Sí, la misma pregunta. Con el relato que se ha presentado acá, que lo estás viendo en tu pantalla, ¿qué diagnóstico pensarías en este paciente? A ver, ¿está Campuzano Albeniz? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se me Buenas escucha tardes, bien? Albeniz. Sí, sí se escucha. La misma pregunta. Con este pequeño relato de la enfermedad del paciente, ¿algún diagnóstico que pensarías? Claro, en la primera parte uno imagina que tiene una infección del tracto respiratorio alto, y luego por eso es que presenta esta sintomatología. No es lo primero, tal vez viral probablemente, eh, y luego cuando se ve que este, aparece más irritable, empieza con vómitos, de repente esta infección viral de alguna forma no se resolvía porque lo que uno esperaría es que se resuelva, o sea, rápido, ¿no? Claro, o sea, si ustedes se dan cuenta, como es su compañero, ¿no? O sea, es un caso típico, como llegan a la emergencia los pequeños, ¿no? Sobre todo cuando hay época de frío como ahora, ¿no? Con síntomas respiratorios altos, ¿no? Que uno pensaría, bueno, que es frío, ¿no? Pero como ha habido fiebre, el médico que lo vio antes de que llegue al hospital le da un antibiótico. Así, sí, ustedes van a ver cuando llegue el instructor, por si acaso ya le han estado dando un antibiótico a mi hijito y lo traigo porque no ha mejorado. La mamá les va a decir eso, ¿no? Doctor, y sigue con fiebre, sigue fastidiado. Entonces empiezan, ¿no? Con síntomas respiratorios altos. Probablemente lo más frecuente, un cuadro infeccioso viral, ¿ya? De vías respiratorias altas. Y bueno, el paciente, como antecedentes, dice, ¿no? Producto de primera gestación, con controles prenatales adecuados, no hubo ningún problema durante el embarazo, fue un parto eutóxico, su peso al nacer 3.500, con un buen Apgar, ¿no? 8 al minuto, 9 a los 5 minutos, se fue de alta con la mamá, ¿no? Al segundo día, tiene 8 meses, pero la alimentación, dice acá, lactancia materna exclusiva, ¿no? Hasta los 6 meses, de ahí ya viene ya su lactancia, ¿no? Y todo lo demás, sus vacunas completas, según el programa de inmunizaciones, nunca se ha hospitalizado y niega una reacción adversa al medicamento. Con estos datos ustedes se pueden dar cuenta de que es un niño previamente sano, ¿no? Si bien está llegando a la consulta por el problema respiratorio, pero no tiene ningún antecedente, por lo menos durante el embarazo y posterior al parto. Es un niño con buen peso, buen Apgar, ¿no? Vacunas completas, lactancia materna, pero tiene un cuadro, ¿no? respiratorio alto. ¿Por qué es importante esto? Porque también los niñitos que tienen alguna, por ejemplo, problemas en el parto, las encefalopatías hipóxicas, o sea, que nacen ya con un problema de daño cerebral, son más propensos a que convulsionen. Un niño como este pequeño, que es un niño a término, buen peso, buena alimentación, vacunas, o sea, tiene menos probabilidad de hacer un cuadro convulsivo, pero lo puede hacer, como vamos a ver más adelante. Pero como antecedentes, ningún antecedente de importancia, como se dice, patológico.
No cirugías epidemiológicos, dice, ¿no? Madre refiere que 4 días antes recibió la visita de los primos, ¿no? Con aparente resfrío, ¿no? Lo que se ve, ¿no? El resfrío se contagian todos los pequeños, ¿no? En el colegio, en la casa. Basta nomás que uno esté enfermo y se contagian el resto en la casa. Entonces, este dato te hace pensar, ¿no? Ya ese niño se ha contagiado, tiene un resfrío, una faringitis, ¿no? Entonces uno piensa eso. Al examen físico, ya acá para lo que decía su compañera, vamos a ser servicios sibilantes o no. Dice, frecuencia cardíaca 184, respiratoria 52, temperatura la que ustedes ven, 38,2. La presión, esta presión, 86,50, con una saturación adecuada, sin oxígeno suplementario. Y el examen físico, paciente despierto, irritable, lúcido hidratado, reactivo. Piel, dice tibia, elástica, llenado capilar conservado. Murmullo pasa bien, no ruidos agregados. Cardiovascular, rítmicos, no soplos, pulsos presentes, adecuados. Abdomen, blando depresible, no doloroso, no visceromegalia. Neurológico, despierto, moviliza extremidades, pupilas fotorreactivas, isocóricas y no focalización aparente. Pregunta. Está Luis Paul Carrizo Porras. Sí, doctor, presente. Luis, ¿qué te parecen esas funciones vitales? Es un paciente de 8 meses. ¿Qué te parecen? De 8 meses, doctor. Estamos viendo el caso. El caso Ahí. es un pacientito lactante de 8 meses que llega a la emergencia. Estamos viendo su caso primero. Y ese es el examen físico. ¿Qué te parece esas funciones vitales? La presión arterial sí está disminuida, una frecuencia elevada, frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria casi por el límite y la temperatura también está elevada, ¿no? Conservando la saturación. ¿Me dices cómo está la presión? La presión sería 90. Está baja, doctor. Está baja. Está hipotenso, ¿te entiendo? Sí, hipotenso, doctor. Wow. A ver, vamos a preguntar a otros compañeros. No que haya rotado con la rotación acá. A ver, lo que estamos rotando ahora. Cristian Cristóbal. Cristian Cristóbal. ¿Está? Sí, doctor. A ver, Cristian, dice tu compañero que el paciente está hipotenso. La presión que figura ahí tiene 8 meses y la presión es 86,50. ¿Estás de acuerdo? ¿Está hipotenso? Para 8 meses. 8 meses, considéralo Creo ya que es. en forma práctica como un año. ¿Ya? En forma práctica, sí, como un año, considéralo, como un año. Ya, si tuviese un año pequeño que está cerca de un año, ¿está hipotenso? No está normal. ¿Por qué dices que está normal? Sí está normal. ¿Por qué dices que está normal? Porque, bueno, según un cuadrito que nos mostró, la presión es menos de 70 más 2 veces la edad en años. Muy bien. En el cuadrito de Entonces, sepsis, sí, tiene razón. En el cuadrito de sepsis hay ¿no? valores de las presiones mínimas, el percentil 5, en este caso la presión sistólica. Y para un paciente de un año es 70 más 2 veces la edad. Entonces, siempre, si quieren ver si está hipotenso en forma práctica, porque igual, para presión arterial hay todas unas tablas según las edades, pero un poco difícil grabárselo de todo, ¿no? De todas las edades del paciente pediátrico. En este caso, para un niño de un año, su percentil 5 de la sistólica es 70 más 2 veces la edad. O sea, 70 más 2 por 1, un año, sería 72. Y acá me está marcando la presión 86, la sistólica. Entonces, este pequeñito, así en forma práctica, no está en shock, no está hipotenso. ¿Ya?
Pero sí, como dijo su compañero Luis, está taquicárdico. Según las edades, también hay tablas para los valores mínimos y máximos de frecuencia cardíaca. Este niño está taquicárdico. La frecuencia respiratoria también está taquipnéico. Pero hay un detalle, está con fiebre. ¿No? Acá dice temperatura rectal 38,2. Siempre que tengan un niño en la emergencia, que les llegue con fiebre, primero hacen su evaluación. Si no hay ningún signo de alarma, bajen la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre en este niñito está condicionando la taquicardia. La fiebre está condicionando la taquimia, ¿no? Felizmente este pequeño no está desaturando y tampoco está hipotenso. Entonces, lo primero que se hace en un niño que llega con fiebre en la emergencia, su evaluación inicial siempre, ¿no? Descartar que no esté grave, ¿no? Luego de eso, bajar la fiebre. Entonces, se baja la fiebre con medios físicos o con antipiréticos vía oral o a veces intramuscular, ¿no? O endovenoso, pero la idea es bajar la temperatura, la fiebre, ¿ya? Una vez que baja la fiebre, o sea, ya está normal, nuevamente hacen el examen físico. ¿Por qué lo hacen nuevamente? ¿Por qué? Porque ahorita por la fiebre está alterado. Cuando baja la fiebre, si el paciente sigue taquicárdico, sigue taquipnéico, ya sin fiebre, eso ya es un signo de alarma. ¿Ya? Entonces, este pequeñito es un niño previamente sano, como hemos visto, que está llegando por un cuadro respiratorio alto, pero que estaba en el momento de la evaluación con fiebre. Entonces, la primera conducta es la evaluación inicial y luego bajamos la fiebre y después reevaluamos al paciente. ¿Ya? Reevaluamos al paciente. A ver, sigamos el caso. No estoy hipotenso, por si acaso, ¿no? Dice, paciente es evaluado y queda en observación en consultorio consultorio de emergencia. Se indica medios físicos. Medios físicos es el baño, ¿no? Que se le da al pacientito. Se le baña, ¿no? Y también un antipirético. Pero, dice, súbitamente, luego de 30 minutos que está en consultorio, en observación, se evidencian movimientos tónico-clónicos generalizados. O sea, ya empieza a convulsionar el pequeño y desvía la mirada, ¿no? Como parte de esa convulsión. Entonces, el paciente que llega con un cuadro respiratorio alto empieza a convulsionar. ¿Ya? Es un caso así típico que llegan a la emergencia. Entonces, un niño ya empieza la emergencia. ¿Cuál es la emergencia? La convulsión. ¿Estará Flores Portocarrero Margarita? Flores. Sí, doctor. Doctora, ¿has escuchado el caso escenario? No sé si estás Sí. conectado. Sí. Ya, a ver, doctora. Esta niñita llegó a la emergencia, un cuadro respiratorio alto, con fiebre, ¿no? Se le estuvo bajando la fiebre, está en observación y empieza a convulsionar, así como has visto, ¿no? Como está descrito. ¿Cuál sería tu conducta? ¿Qué harías? Uno pensaría, ¿no? O sea, si está convulsionando, le tengo que poner un anticonvulsivante, ¿no? Es lógico pensar esto. Pero tenemos que tener en cuenta si la niña tiene vía o no. No sé bien que este pequeñito recién llegaba, está en observación, en ningún momento se dijo se va a hospitalizar, hay que colocarle una vía, pero convulsionó. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? O sea, hacemos nuestra evaluación. Bueno, aquí hicimos el triángulo inicial, ¿no? Se evaluó al niñito en observación, empieza a convulsionar, pero ahora la emergencia y la convulsión, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer eso es conseguir el anticonvulsivante, vamos a ver los que son de primera línea, y si se puede canalizar una vía endovenosa para administrarlo por ahí. Pero puede pasar de que no se pueda canalizar, la niña sigue convulsionando y no se pudo canalizar, ¿no? Entonces vamos a ver qué otras alternativas tenemos de rutas de tratamiento, no solo la endovenosa. ¿Qué otra cosa? Ponerle oxígeno.
No se olviden, el niño que está convulsionando no está ventilando adecuadamente. Y el cerebro que está convulsionando, ¿no? Si es que para la convulsión, bien, pero puede que no pare la convulsión. Entonces, con mucha más razón tengo que poner una vía, si se puede, ponerle oxígeno y una vez canalizada la vía, ponerle el anticonvulsivante. ¿Qué dice acá el tratamiento? Bueno, vamos a ver. Hay drogas de primera línea y drogas de segunda línea. Siempre, siempre se empieza por las drogas de primera línea. Nunca vayan a empezar un tratamiento de segunda línea. Y lo vamos a ver más adelante por qué no. ¿Qué exámenes solicitaría? Hacho Rojas Pablo. Hacho Rojas Pablo. ¿Está? Hacho Rojas Pablo. Creo que no está, ¿no? Delegada. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, no está Hacho Rojas Pablo, ¿no? Es que sí que lo veo en el, en el Teams me figura, pero no sé, doctor. Sí me figura que está. Uno más, una doctora. Avilés Pérez Úrsula. Avilés Pérez Úrsula. Sí, doctor, presente. La pregunta que hice ahí, ¿qué exámenes solicitarías a este pacientito? A ver, vamos a ver. Se supone que se le canalizó una vía, en el caso, ¿no? Que se le canalizó una vía, se le puso el anticonvulsivante, se dio la convulsión, se le puso oxígeno, su hidratación, ¿no? Pero ya tú quieres ver por qué convulsionó el paciente. Esa es tu duda. ¿Por qué ha convulsionado? ¿Qué exámenes le pedirías? Haga, doctor, ¿no? Análisis de gases arteriales. También podría solicitar un dosaje de drogas antiepilépticas de lo que se ha puesto, ¿no? Y bueno, haga, ¿no? Con respecto a la hidratación electrolítica, analizar, pues, ¿no? Los niveles de glucosa en sangre y también los niveles de electrolitos. Gracias, doctora. Claro, no olvidarse, chicos, que este niñito viene por un cuadro respiratorio, ha tenido fiebre. Pues el hecho de que haya fiebre significa una probable infección. Nunca se olviden eso, ¿no? Entonces, como parte de nuestro plan, ¿qué se le pediría? ¿No? Si es que ya se hospitaliza el pequeño. Y este pequeño, por la edad que tiene, 6 meses, probablemente sí justifique hospitalizarlo. ¿Ya? Un hemograma, un PCR, ¿no? Para descartar alguna infección. ¿Qué más pedirle? Su bioquímica, glucosa, electrolitos, ¿no? Eh, la bioquímica, otro diría, ¿no, doctor? Yo le haría una punción lumbar. Le haría una punción lumbar al pequeño. Bueno, eso, antiguamente se pensaba eso, ¿no? Pero ahora ya un poco ha cambiado eso de la punción lumbar. Como parte, ¿no? Tratando de descartar alguna infección, ¿no? En este caso una meningitis. Doctor, yo le pedí una tomografía, ¿no? Y así podemos pedir nuestro plan de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo nuestro plan de trabajo según el caso del paciente. Por ahí ella dijo, su compañera dijo, dosaje de droga antiepiléptica. Generalmente eso cuando se pide, cuando es un paciente que ya convulsiona y que recibe un tratamiento. O sea, un tratamiento ya de semanas, de años, y ya tiene la droga, ¿no? En concentraciones de la droga, del anticonvulsivante en sangre. Entonces, sí, pero si es un primer evento, como este pequeño, no justifica, porque recién le has puesto midazolam, diazepam, y eso no justifica. Entonces, el dosaje de drogas que dijo la doctora es ya en un paciente con un diagnóstico ya de epilepsia y que toma una medicación, ¿no? A veces toman 2, 3, 4 anticonvulsivantes los niños, ¿no? Dependiendo del caso. Y así, ya chicos, el plan es según cada paciente, no se olviden. Ese era el caso clínico. Ahora vamos a ver un poco acerca de qué pasa en una convulsión.
¿ya? Ustedes han visto a la niña que convulsiona, ¿no? Entonces, nuestro organismo tiene mecanismos compensadores, ¿ya? En este caso, la convulsión es una agresión, en este caso, para el cerebro, ¿no? Dice, hay una primera fase, la fase de compensación, o sea, los mecanismos compensatorios del propio organismo para protección del cerebro, para proteger el cerebro, ¿ya? De la hipoxia y del daño metabólico. Entonces, ¿qué pasa a nivel cerebral durante esta primera fase? ¿No? Ocurre mayor flujo sanguíneo, ¿no? Aumenta el consumo de energía por el mismo estrés de la convulsión, aumenta el lactato, la glucosa. A nivel metabólico sistémico hay hiperglicemias, hay acidosis. Mientras más tiempo dura la convulsión, mayor acidosis, y eso ya es algo que puede dañar también, ¿no? A nivel cardiovascular hay aumento del gasto cardíaco, aumento de la presión venosa central, taquicardia, ¿no? Se liberan una serie de catecolaminas, ¿no? La adrenalina, entre otras, y que hace, ¿no? Que haya salivación. ¿Qué ocurre también, ¿no? Incontinencia, por eso a veces los niños, igual que los adultos, ¿no? Relajan esfínteres, ¿no? Entonces, todo eso ocurre en esta primera fase que es tratando de proteger al cerebro. Eso es los primeros minutos de la convulsión. Pero ¿qué pasa cuando la convulsión sigue? Pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Entonces ya el cerebro, los mecanismos compensatorios fracasan y ya ocurre daño. Por eso es importante tratar de parar la convulsión lo más antes posible. A mayor tiempo, mayor daño cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esta segunda fase? Ya obviamente hay daño, ¿no? Daño por la hipoxia ¿no? Y daño metabólico. Entonces, ya acá a nivel cerebral hay fallo de la autorregulación cerebral, ¿no? Acá ya hay hipoxia, hipoglicemia. A nivel autonómico sistémico, ya el paciente entra en hipotensión, el gasto cardíaco disminuye, ¿no? Entonces, por eso es que en hipoxia, por eso los pacientes que siguen convulsionando ya al final se tiene que intubar, porque el paciente puede llegar incluso a hacer un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Eso es en el tiempo. Por eso es importante parar la convulsión lo más rápido posible. ¿Qué es una convulsión? Una convulsión es un ataque, ¿no? De contracciones musculares. No implica un mecanismo específico. Hay muchas causas, como vamos a ver, para convulsiones. La convulsión febril se presenta más o menos de 4 a 5% en las emergencias, ¿no? El caso que hemos visto de nuestro pacientito era una convulsión febril, ¿ya? Y vamos a ver por qué, porque hay criterios para una convulsión febril. Convulsión en niños menores de 1 año, acá dice descartar meningoencefalitis. Punción lumbar. Hace ya más de 10 años, 15 quizás, todo pacientito menor de 1 año que llegaba a la emergencia, se le hacía una punción lumbar. Sea, ¿por qué? Tratando de buscar meningitis. Entonces, todo niñito, ahora ha cambiado ese concepto. ¿Por qué? Porque se vieron los estudios de esas punciones lumbares, que la mayoría salía negativa, o sea, era una causa viral y ya no justificaba tratamiento antibiótico. Entonces, no a todo niño se le hace una punción lumbar. ¿A quiénes se les hace una punción lumbar? Aquel paciente, cuando ya ha pasado la convulsión, sigue con trastorno del sensorio. O sea, el paciente neurológicamente no ha mejorado. A esos pacientes sí se les hace punción del lumbar. Antes no, antes a toditos, ¿no? O sea, a veces uno porque le es hermano, pero bueno, eso ha cambiado y hasta donde sé, en las emergencias, ya las punciones lumbares son pocas realmente, no a todo paciente. Miren, acá hay un artículo del año 2009, ¿no? Entonces, esta era una recomendación de la APP, que es la AAP, que es la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Decía de que entre 6 y 12 meses, las convulsiones febriles simples, como fue el caso de nuestro pequeño, el caso clínico, no
los líquidos no están alterados, por lo tanto, no se recomendaba hacer la punción lumbar. Ahí ya fue cambiando ya ese concepto de que a todo pacientito menor de 1 año se le hacía la punción lumbar. Después han salido otros artículos posteriores, ya se amplió hasta los 18 meses, ¿no? Entonces, acá que dicen, el riesgo de una meningitis bacteriana en una convulsión febril simple es bajo. Entonces, no justifica hacer la punción lumbar. Salvo que el niño persista con un deterioro neurológico, que no mejore neurológicamente. Entonces, vamos a ver acá un algoritmo, un fluxograma de diagnóstico. Entonces, me llega un niño convulsionando. Entonces, primero, ¿hay fiebre? Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. Si es que hay fiebre, tengo 3 situaciones. 1, que sea lo más frecuente, una convulsión febril. 2, que sea una infección del sistema, o sea, una meningitis. Y 3, que sea una lesión, o sea, un tumor cerebral que haya condicionado la fiebre y la convulsión, que a veces se ve también por si acaso a los que han rotado, por ejemplo, en la UCI, hay pacientes, ¿no? Habrán visto también pacientitos posoperados, ¿no? Y de neurocirugía y se operan con regular frecuencia y la mayoría de esos casos son los tumores cerebrales, que también se ven en niños y que también te producen convulsiones en niños y fiebre en este caso. Entonces, me llega un paciente a la emergencia, convulsionando, con fiebre, 3 alternativas. ¿Ya? La más frecuente es que sea una convulsión febril. Esta convulsión febril puede ser simple y compleja. ¿Ya? Vamos a ver los criterios. ¿Cuándo es simple y cuándo es complejo? Estamos en esta parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es una convulsión febril? Es una crisis, convulsión desencadenada por la fiebre. ¿Ya? Niño que llega a la emergencia con fiebre y que ha convulsionado, lo primero, tratar de bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque la fiebre es el detonante de la convulsión. En una convulsión febril, la fiebre. Ya los papás que sus niñitos han convulsionado con fiebre lo conocen. Doctor, no bajar la fiebre y ya convulsionado, ya los papitos asustados, ¿no? Entonces, la fiebre es el desencadenante. Pero no solo eso, tiene que ser entre los 6 meses y 5 años. Nuestro paciente tenía 8 meses, está dentro de esa edad, 6 meses y 5 años. Y el otro criterio, que sea un cerebro sano. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea ninguna meningoencefalitis o no sea un niño con alguna secuela neurológica. Un cerebro previamente sano. Nuestro pequeño era un niño a término, sin antecedentes patológicos antes del parto, después del parto o intraparto. Entonces tenía los criterios. Crisis desencadenada, convulsión desencadenada por la fiebre, entre 6 meses y 5 años, y era un niño sano. ¿Ya? Esa es una convulsión febril simple. ¿Ya? Convulsión febril. Ahora, la convulsión febril no deja secuelas neurológicas. Eso es algo que el papá les va a decir. Doctor, mijito, ¿cómo va a ser ir al colegio? ¿Cómo será su desarrollo? Entonces, generalmente, una convulsión febril simple no deja secuelas. ¿Ya? Sobre todo las simples. Las complejas tendría que realmente verse, ¿no? El caso del niño, pero las simples no. ¿Qué es una convulsión febril simple? Es una crisis generalizada. ¿Ya? O sea, todo el cuerpito convulsiona. Segundo, es una sola crisis en 24 horas. Un solo evento. Y tercero, su duración es menos de 15 minutos. Pasan 2 minutos o 5 minutos y se autolimita. O tú le pones un medicamento y cede. Pero ya no se presentan 2 o más convulsiones. Esa es una convulsión febril simple. Una crisis generalizada, una en un día, 24 horas, y su duración es menos de 15 minutos. La compleja es lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Es una crisis que focaliza. Se convulsiona la carita, el bracito, la piernita. Una crisis parcial. Segundo, se presentan más de una. Pueden ser 2, 3, 4 convulsiones en un día. Y su duración es larga, más de 15 minutos. ¿Ya? Esa es una convulsión febril compleja.
Factores de recurrencia, es decir, cuando el paciente puede volver a convulsionar, ¿no? Y hay que estar alerta a esto. Primero, la edad. Niños menores de 15 meses pueden volver a convulsionar nuevamente. Que sea una crisis compleja, ¿ya? O sea, que focalice, que dure más de 15 minutos y que sean varias veces en el día. Antecedentes familiares de convulsión febril. Cuando un niño llegue a la emergencia y se digan, este niño convulsionado, ya paró la convulsión, ya bajó la fiebre, pregúntenle al familiar, al papá, a la mamá, señor, señora, ¿usted ha convulsionado de pequeño alguna vez? No les digo que siempre, pero es frecuente que papá o mamá haya convulsionado de pequeño. Entonces, si es que hay antecedentes familiares de convulsión febril, el niño también probablemente haga esa convulsión febril y pueda volver a convulsionar también. Fiebre de bajo grado, ¿qué quiere decir eso? Hay niños, convulsión febril, que te convulsionan con 37,5. Hay otros que te convulsionan con 38. Hay otros que te convulsionan con 39, 40. Entonces, aquel niño que convulsiona con menor grado, ese niño tiene más riesgo de que vuelva a convulsionar. Y esos son los niños que llegan a la emergencia. La mamá dice, doctor, mi hijito ya convulsionó otra vez y yo ya lo conozco, ya le está subiendo la fiebre y por favor quiero que le bajen la fiebre. Ya los papás lo conocen porque ya han convulsionado a los pequeños. Entonces, esas convulsiones que son con menor grado de fiebre son las que vuelven a convulsionar. Ya. Entonces, vimos este algoritmo diagnóstico. Entonces, si es que llega convulsionando con fiebre, tengo 3 posibilidades. Vamos al otro lado. Niño que convulsiona, pero llega a la emergencia, pero sin fiebre. ¿Qué alternativas diagnósticas tengo? Si es que es su primer episodio, ¿ya? Si es que es su primer episodio, se cataloga como un síndrome convulsivo. O sea, el niño ha convulsionado, pero no sabes el diagnóstico. Entonces tienes que buscar, ahí haces tu plan de trabajo. Exámenes de sangre, por ahí estudios, no sé, de función lumbar, si es que justifica, una tomografía, un electroencefalograma, no lo sé. Es un síndrome convulsivo que lo tienes que estudiar. Si no es su primer episodio, es decir, un niño que ya convulsiona, es decir, los niños con epilepsias, ¿ya? En este caso, los niños con epilepsia son aquellos que vienen a la emergencia y dicen, doctor, por si acaso ya toma esta medicina, esta. Son niños que tienen varios anticonvulsivantes. Entonces, no es su primer episodio, es un niño que ya convulsiona. Entonces, va a la emergencia porque, a pesar de su tratamiento, ha convulsionado. Entonces, en esos pacientitos sí se le hace lo que dijo su compañera, el dosaje de las drogas anticonvulsivantes, porque pueda que, y pasa que a veces los papitos, por cuestiones económicas, dejan de darle un tratamiento. Y el niño convulsiona por eso, porque no ha completado su tratamiento. Entonces, ahí sí justifica, y es lo que a preguntar, ¿no, señora? ¿Está recibiendo su tratamiento conforme le ha indicado su neurólogo, el pediatra? Por ahí sí te dice, no, doctor, le he dejado de dar hace unos días. Entonces, ese sí justifica el dosaje de drogas antiepilépticas. ¿Qué es un estatus epiléptico? ¿Ya? Un estatus epiléptico dice, es aquella situación en la cual la convulsión, sea cual sea su tipo, se repite durante 30 minutos o más. Y es una convulsión prolongada, ¿no? Sin recuperación de la conciencia. Eso era una definición, miren, de allá por los años 2000. ¿Ya? Pero ahora ha cambiado un poco eso, las definiciones de estatus epiléptico. Acá te decían 30 minutos. O sea, había que esperar 30 minutos para decir, no, este es un estatus. 31 minutos en adelante, estatus convulsivo. Y tampoco, no se olviden, a mayor tiempo de convulsión, el que está sufriendo es el cerebro. Y el niño puede quedar con secuelas. Y eso es lo que no queremos. Entonces, ha cambiado eso en el tiempo, ¿no? La Asociación Europea de Convulsiones, el ILAE, ¿ya? Da esta definición, miren, en 2015.
y todavía se mantiene ese concepto, la nueva definición dice, ¿no? El estatus epiléptico es una condición que resulta del fallo de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o el inicio que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. Y acá le dan un tiempo, miren, tiempo 1 y también le dan un tiempo 2. Dice, es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, después del tiempo temporal T2 le pone, debido a la muerte de colisión neuronal y alteración de las redes neuronales dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Se dan cuenta, es un concepto un poco más largo, ¿no? Pero que hay un cuadrito para entenderlo. Más adelante le voy a pasar. Definición operativa, ¿qué es eso? Dice, ¿no? Hace referencia a una actividad que dura mayor o igual a 5 minutos. Una convulsión, sea cual sea, si dura más de 5 minutos, tiene el riesgo de dejar secuelas neurológicas. Obviamente, un estatus convulsivo, si antes decíamos más de 30 minutos, con mucha más razón. Entonces, le dicen definición operativa, ¿por qué? Porque tratar de, si ya empieza más de 5 minutos convulsionando, ya, iniciar el tratamiento, parar la convulsión. Por eso le llaman definición operativa. Estatus epiléptico refractario es aquel que dura de 30 a 60 minutos, a pesar ya de un tratamiento convencional, como vamos a ver, drogas de primera línea y drogas de segunda línea. Este es el cuadrito que les decía, ¿no? Dice acá, estatus epiléptico precoz, es aquel que tiene una duración de 5 a 10 minutos. Estado epiléptico establecido, 10 a 30 minutos. Estado epiléptico refractario, de 30 a 60. Y estado epiléptico maligno, le ponen aquel que dura ya más de 1 a 2 horas. Esos son los pacientitos que ya están en la UCI. Aquellos que tienen convulsiones que se han prolongado más de ese tiempo. Y acá, miren, ¿ven? Acá el minuto 0, cuando empieza la convulsión. A los 5 minutos le llaman el T1. Dice, a partir del tiempo 1, es probable que continúe la actividad convulsiva. Yo me acuerdo los doctores cuando nos enseñaban, ¿no? Manejo de convulsiones, decían, ¿no? Normalmente la mayoría de convulsiones se van a autolimitar. 1, 2 minutos, 3, y solitos van a parar. Y era cierto, ¿no? Se autolimitan. Pero acá tú tampoco te vas a quedar con los brazos cruzados, ¿no? O esperar los 5 minutos para recién, no. O sea, acá es estar alerta, preparado para manejar la convulsión. Entonces, a partir del T1, 5 minutos, ya es probable que la convulsión siga en el tiempo. O sea, si yo no hago algo, va a seguir convulsionando. A partir del T2, dice, ¿no? 30 minutos, lo que antes era estatus, ¿no? La definición de estatus convulsivo, dice, es posible que ya haya daño, ¿no? Entonces, acá dice, entre 0 y 5 minutos, posibilidad de ceder espontáneamente. O sea, si tengo suerte, solito va a parar. Y acá, a partir de 5 minutos, si yo lo veo convulsionando, tratamiento. ¿Ya? Bueno, y acá, obviamente, debería controlarse con mucha más razón, ¿no? Ya es una convulsión prolongada. Causas, ¿no? Epidemiología. Miren, acá, con respecto a epidemiología, este concepto sí quiero que lo recuerden siempre. Dice, secuelas neurológicas. ¿Cuándo ocurren las secuelas neurológicas? Dice, ocurre en el 6% en los niños más de 3 años y en el 29% en los menores de 1 año. ¿Qué quiere decir eso? Un niño que llega convulsionando y que tiene es menor de 1 año, ese niño tiene mayor probabilidad de tener secuelas. Con mucha más razón, si es un lactante, yo debo dar un tratamiento mucho más rápido. ¿Por qué? ¿Qué dicen las estadísticas? En menores de 1 año, el 30%, la tercera parte, 1 de cada 3 niños queda con secuelas. Y eso, de verdad, nos debe llamar a la reflexión. ¿Ya? Entonces, y eso se cumple en todo. Ustedes han visto, niño menor de 1 año, neumonía, diarreas, convulsiones. Tenemos que siempre estar alertas, ¿ya? Para evitar las secuelas. Causas, hay muchas, ¿no? Hemos visto, ¿no? Ese fluxograma, ¿no?
Si es que hay fiebre, sospecha de infección, la cabeza una meningitis como causa, ¿no? Bueno, esta puede ser bacteriana, viral, bueno. Los problemas metabólicos, ¿no? Las hipoglicemias, hiponatremias, hipocalcemias, también por eso que siempre pedimos dentro del plan de trabajo controles de solitos de glucosa. ¿Qué otra causa? Como dice acá, el no cumplimiento del tratamiento, con lo que les decía. Hay niños que utilizan varios medicamentos anticonvulsivantes y la mamá les dejó de dar uno de ellos. O el retiro, ¿no? A veces por cuestiones económicas dejan de darlo. También hay causas, miren, ven, las convulsiones febriles, entonces, depende del lugar, también se presentan con cierta frecuencia, la convulsión febril. Y hay causas raras también, pues, ¿no? Causas raras. Y también idiopáticas, miren, ven. 5 a 20%. Idiopática, ¿qué quiere decir? Que le hicieron todos los estudios, tomografía, resonancia, electroencefalograma, todos los estudios. Y no se encontró la causa. Pero el niño convulsiona, igual necesita un tratamiento. Vamos ahora al objetivo de la clase de hoy, el manejo de la convulsión en la emergencia. Primero, hemos visto el video, tenemos que mantener las funciones vitales. Idealmente, si se puede, monitorizar al paciente, ¿no? Para ver, pueda que el paciente ya esté hipotenso, como mencionó su compañero, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero monitorizando al paciente, veo si está taquicárdico, desaturando, hipotenso, no sé. Monitorizar al paciente idealmente. Segundo, prevenir el reinicio. Ya hemos visto, los niños, en los niños pequeños con antecedentes, puede volver a convulsionar. Los niños que han convulsionado anteriormente. Entonces, prevenir el reinicio. Y para eso, ¿no? La fiebre. En una convulsión febril, importante. Estos son medios físicos, ponerles pañitos o bañarlo con agua tibia. Controlar la fiebre y, de ser posible, medios físicos o algún antipirético. Panadol, metamizol, ¿no? Independiente. Desmovilizar la vía aérea, ¿no? El niño que convulsiona moviliza secreciones, puede vomitar, se alorrea, entonces aspirar secreciones. Mantener permeable la vía aérea, ¿ya? Entonces, posición adecuada, aspirar secreción y oxígeno. No se olviden, siempre que el niño convulsiona, pónganle oxígeno. Pero ya paró la convulsión, pero tú no sabes si va a volver a convulsionar. Entonces, pónganle. Si tienen el oxígeno a la mano, pónganle, es mejor. Los accesos, ¿no? El acceso venoso. La niña del video que vimos sí tenía un acceso, ¿no? Y acá el acceso intraóseo. El acceso intraóseo es una vía de urgencia, ¿no? En la cual se canaliza, en este caso, a nivel de la tibia, ¿no? Con una aguja especial gruesa, se llega ¿no? a la parte medular del hueso y ahí hay una serie de vasos sanguíneos, ¿no? Capilares, por donde se va a absorber todo el tratamiento que se le ponga al paciente. El acceso intraóseo es una vía de urgencia que salva la vida al paciente. A veces no se puede canalizar al paciente y el acceso intraóseo es una vía que le puede salvar la vida. Tú por el acceso intraóseo puedes colocar fluidos, puedes colocar vasopresores, puedes colocar, eh, por ejemplo, un hipolicémico, bolo de destroza, puedes poner bicarbonato, o sea, hemoderivados, también puedes transfundir a un paciente por la vía intraósea. Entonces, en una convulsión también me podría también ¿no? ayudar en este caso, pero bueno, no es lo usual, ¿no? No es lo usual. Para convulsiones vamos a ver que hay otras rutas, no solo la vía endovenosa, pero la vía intraósea es una alternativa, ¿ya? Se puede administrar los medicamentos. La vía endovenosa, ¿no? La ideal, como se dice. Monitorizar al paciente y pedir los exámenes según lo que uno crea conveniente, ¿no? Miren, ahora vamos allá al manejo, el manejo de la convulsión. Entonces acá yo les he enviado información a los alumnos de práctica
una guía de manejo de las convulsiones en la emergencia. Esta es una guía canadiense. Pero ahora ya hay una revisión última de la guía de la Sociedad Española del año pasado, 2022. Entonces, realmente no ha cambiado mucho, chicos. El tratamiento se parece. O sea, las drogas son las mismas. Las drogas de primera línea, segunda línea. Por ahí han aparecido nuevos anticonvulsivantes, sí, es cierto, han aparecido. Pero las drogas de primera línea siguen siendo, por lo menos acá en Perú, siguen siendo las mismas. La segunda línea han aparecido algunas, pero el manejo inicial es el mismo realmente. Las dosis también. Este es del 2016, de la guía canadiense, que también se los he pasado. Acá hay un fluxograma en esa guía. ¿Ya? En esa guía, por ejemplo, del 2016, 2011. Entonces, el famoso ABC. Siempre, el paciente que convulsiona es un paciente que puede estar en estado crítico. Entonces, siempre que llega, una vez que para la convulsión, hago esto, ¿no? Mi triángulo. El triángulo de evaluación pediátrica. Y veo, ¿no? Si sigue convulsionando, un paciente probablemente que ya esté crítico, ¿no? Entonces, este triángulo me sirve para eso, para definir si está grave o no, si está crítico o no. Entonces, siempre aplico, en este caso, ¿no? Un paciente convulsionando. El ADC, vía aérea, ponerle oxígeno, ¿no? Monitor, y también la C de circulación, ¿no? Medir la presión, establecer una vía endovenosa si se puede. Idealmente si se puede. Y pedir algunos exámenes de laboratorio para ver la posible causa. Si se consigue el acceso intravenoso, miren, acá tengo mis drogas de primera línea. Por ahí uno de sus compañeros dijo lorazepam, ¿no? Dijo lorazepam. Cierto, el lorazepam es una droga de primera línea. El midazolam también y el diazepam también. Todas son benzodiazepinas. Entonces, mis drogas de primera línea son, en general, las benzodiazepinas. Diazepam, midazolam, lorazepam. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país no tenemos el lorazepam endovenoso, hasta donde yo sé, no tenemos el lorazepam endovenoso. Cosa que sí lo tienen en otros países, en Canadá, en Estados Unidos, Europa, sí lo tienen. Para ellos la droga de elección es esta, el lorazepam. ¿Ya? Hay un estudio que comparó lorazepam, midazolam, diazepam, y vio que el lorazepam calmaba más rápido la convulsión. Entonces, por eso, para ellos su droga ideal es esta, el lorazepam. Para nosotros es el diazepam, ¿ya? Es la droga que más se tiene en la mano, pero el midazolam también lo tenemos, por si acaso. Entonces, y acá están las dosis. Las dosis. Miren, si es diazepam, 0.3 por kilo. Si es midazolam, 0.1 por kilo. Y acá la dosis máxima también tener presente. ¿Qué pasa si le pongo más de la cuenta? Para la convulsión, pero el paciente también se puede deprimir, puede entrar en pausa respiratoria y puede ser un paro. Siempre que ustedes administren los medicamentos anticonvulsivantes, fíjese cuánto es la dosis máxima. ¿Ya? No se debe pasar de esa dosis máxima para prevenir la depresión respiratoria. Y acá, ¿no? Tenemos una vía endovenosa. Pero puede ser que el paciente llegue a la emergencia y no le canalizaron la vía endovenosa. Tenemos otra ruta. En este caso, si es el midazolam, se puede poner por la boquita, o se puede poner por la nariz, o se puede poner intramuscular. Acá hay una fotito del diazepam rectal, que ya incluso está preparados ahora, ya vienen en la farmacia. Con respecto al diazepam, si es que no tengo una vía endovenosa, no se le puede poner por vía bucal, intranasal ni intramuscular. Su compañera dijo intramuscular. Intramuscular nunca se pone el diazepam. ¿Ya? El diazepam o es endovenoso o puede ser PR, significa vía rectal. Entonces, a esta dosis. Cuando es vía rectal es un poco más la dosis que el endovenoso, que es 0.3. Acá es 0.5. Pero también hay una dosis max. ¿Ya? Hay una dosis máxima, hay que tenerlo presente. Esto es en el supuesto que no se pueda canalizar la vía endovenosa. Tengo estas alternativas: intrarrectal, intranasal o bucal, debajo de la lengüita, ahí se coloca. ¿Ya? Obviamente demora un poco más en parar la convulsión, ¿ya? Demora un poco más, a diferencia del endovenoso, que prácticamente rápido,
¿ya? Pero igual, o sea, hay que ponerse en la situación que no se puede canalizar la vía endovenosa. Esas son las drogas de primera línea. Si el paciente sigue convulsionando, a pesar de haber usado el midazolam, diazepam o lorazepam, dependiendo, por vía endovenosa o por las otras vías, ya tengo que usar mis drogas de segunda línea. ¿Cuáles son mis drogas de segunda línea? Son, un ratito, son la fenitoína y el fenobarbital. ¿Ya? Hay otras, cierto, ahora ya tenemos el ácido valproico, tenemos fosfofenitoína no tenemos en nuestro mercado, pero sí tenemos fenitoína y fenobarbital. ¿Ya? Propofol también se coloca a veces. ¿Ya? Pero lo que más utilizamos como drogas de segunda línea, fenitoína y fenobarbital. Y acá están las dosis. Más adelante hay un cuadrito, resumen con las dosis. ¿Ya? Si no para con eso, ya viene la intubación del paciente, porque ya han pasado, ¿cuánto tiempo? Ha pasado más de 30 minutos el paciente convulsionando, entonces el paciente ya se tiene que intubar. Y ahí ya utilizamos lo que se llama el midazolam, pero ya lo utilizamos en infusión continua. Es un paciente obviamente que va a estar en un ventilador mecánico, con inotropos y con sus sedantes, pero también con su anticonvulsivante en infusión. Ya, esto ya es un manejo más especializado. A mí me interesa que ustedes como alumnos sepan esto. El paciente que convulsiona, ¿no? El manejo inicial, el conocimiento, y si tengo las drogas de primera línea, según el acceso que tenga, utilizar. La mayoría de veces con eso calman las convulsiones. Y acá ese es el artículo de la Sociedad Española, ¿no? En vez del año pasado. Acá ya te dan tiempos, ¿no? Cambió la definición, ¿no? Miren, de acá, ¿se acuerdan? La definición de estatus epiléptico precoz, establecido y refractario. Y acá te dan tiempo. 0 minutos, ¿no? Cuando el paciente llega a la emergencia. ¿Qué se hace? El ABC, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica, el ABCD, ¿no? Monitorizar al paciente, manejar los desencadenantes, como la fiebre, ¿no? Y si se puede tomar sus controles, bioquímica, glucosa, electrolito, ¿no? Y ver si algo está alterado. Luego, si en el tiempo sigue convulsionando el niño, tengo que ver si es que tengo vienda venosa o si no la tengo, ¿no? Para ellos, para los españoles, si tengo vienda venosa, diazepam y midazolam, parecido como nosotros, ¿no? Nunca se olviden las dosis máximas. Más de eso no le pongo. Porque le puede llegar un niño no sé, de 80 kilos, que a veces no llega. 90 kilos, es prácticamente un adulto, ¿no? Entonces ahí ya dosis máxima. Más no. Si no hay vía endovenosa, midazolam bucal, ¿no? Intranasal, intramuscular. El diazepam rectal. Nunca diazepam intramuscular. Ustedes dirán, doctor, ¿y por qué no el diazepam intramuscular? Lo que pasa es que el diazepam intramuscular, el diazepam, cuando ustedes, si tienen la oportunidad de tener un diazepam, muevan la ampollita. Es bien, bien oleoso. O sea, tiene contenido de grasita en sus componentes. Entonces, cuando se ha colocado diazepam intramuscular, porque se ha colocado, se ha visto que produce una reacción local y puede producir inflamación, celulitis. Entonces, nunca se coloca diazepam intramuscular. ¿Ya? Y acá también están los fármacos, miren, para ellos, ¿no? Primera línea, segunda línea. Esto de acá hay un cuadrito más adelante. ¿Cuáles son en nuestra realidad las drogas de primera línea? ¿No? Diazepam y midazolam. De los dos, el diazepam. ¿Ya? Ventajas, rápido inicio, distribución, lento metabolismo, se acumula. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas dosis le puedo dar de diazepam? Hasta 3 veces. Si no para con 3 veces diazepam, ya tengo que utilizar otro. Pues el midazolam, y si tengo lorazepam, lorazepam. ¿Ya? De segunda línea, lo que le decía, fenitoína, fenobarbital. Y acá están las dosis. El propofol, valproato ya lo tenemos, lo usamos a veces.
y el levetiracetam. El levetiracetam es un medicamento que se está utilizando bastante ahora, ¿ya? Hay vía oral, hay vía endovenosa, entonces se utiliza como drogas de segunda línea, no se olviden, de segunda línea. Y acá están las dosis, un resumen. Diazepam, si es endovenoso, 0.3 miligramos kilodosis, se puede repetir una o dos veces más, hasta 3. ¿Ya? Si es rectal, se aumenta. Acá hay un dibujito, miren, ¿ven? Hay medicamentos diazepam que ya vienen preparados, incluso como un... Acá creo que está, así, miren, ¿ven? Diazepam simplemente se coloca, ¿no?, en el anito del pequeño y creo que es 5 miligramos, miren, ¿ven? 5 miligramos. Ya ustedes calculan cuánto le corresponde según su peso, pues, ¿no? Es un poco más la dosis por vía recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la absorción es un poco... Intravenoso es rápido, en rectal es más lento. Por eso la dosis es mayor. Nunca intramuscular. ¿Ya? No intramuscular. Midazolam, la dosis acá está. La ventaja del midazolam es que tenemos otras rutas. Sí puede ser intramuscular, sí puede ser bucal, en la lengüita debajo, y intranasal, como están viendo acá. El midazolam sí se puede poner intranasal. ¿Ya? Va a demorar, cierto, va a demorar un poco más, pero a no ponerle nada, a no tener una vía endovenosa, tengo estas alternativas. La fenitoína ya es de segunda línea, igual el fenobarbital. ¿Por qué le llaman de segunda línea? Porque se utilizan en un segundo momento, cuando fracasó las drogas de primera línea. Cuando ustedes colocan drogas de primera línea, esto rápidamente se administra. En cambio, la droga de segunda línea sí se tiene que pasar lento. Acá dice, ¿no? En 30, 60 minutos. Cuando se indica la fenitoína y el fenobarbital, se hace siempre según el peso, que sale tantos miligramos, y eso siempre se diluye. Se diluye en dextrosa o en solución salina, como acá, por ejemplo. Se diluye y se pasa lento. ¿Qué pasa si se coloca rápido? Ese es el problema, miren. Puede pasar esto, que está descrito. Felizmente no lo hemos visto nosotros, pero puede pasar. Y ustedes deben saberlo. ¿Qué pasa si yo pongo fenitoína rápido o fenobarbital? Esto. Necrosis sanguínea. ¿Ya? Por eso es que siempre se administra en forma lenta, en 30 minutos mínimo hasta 60 minutos. Acá este cuadro resumen, ¿ya? Están todas las drogas de primera y segunda línea y traten de memorizarse siempre el diazepam, la dosis y el midazolam, porque son las drogas que ustedes van a tener a la mano cuando trabajen en un hospital, en un centro de salud. ¿Ya? Sobre todo el diazepam, endovenoso y por vía rectal. Y siempre las dosis máximas, no se olviden. ¿Ya? Según la edad, por ejemplo, menor de 5 años, 5 miligramos. Más de 5 años, niño grande, 10 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla? De 10 miligramos. Pero, ¿ya? La dosis máxima. Y ya, para terminar, este es un cuadrito resumen de los medicamentos según los tiempos de convulsión. Entonces, cuando el paciente llega convulsionando, les benzodiazepinas. Diazepam, midazolam. Puede ser endovenoso, si es que hay vía, o rectal, intramuscular, dependiendo de si es diazepam o midazolam. ¿Ya? Se repite un segundo bolo hasta un tercer bolo. Después de eso, si no ha mejorado, ya tengo que usar mis drogas de segunda línea. Fenitoína, fenobarbital. Lo que les dije, lento. En infusión lento, la fenitoína, fenobarbital. Pasan los minutos, ¿no? Ya el paciente está en estado convulsivo, entonces tengo que echarle manos, ya el paciente más delicado se intuba, ¿no? Y ya la infusión de midazolam. Luego ya viene el tiopental, el propofol, ya el paciente, ¿no?, en este caso ya intubado y conectado al ventilador mecánico, ¿no?
Interesa a mí, vuelvo a repetirles, que ustedes el manejo inicial con las drogas de primera línea, ¿ya? Porque es lo que ustedes les puede llegar y tienen que saber, ¿no? Bueno, chicos, esa es la clase de convulsiones. Espero se haya entendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?